voy con un segundo fondo, este sí dedicado puramente a deuda, que es el Barings Global Senior Secured Bond Fund. ¿Por qué elegí este fondo? Bueno, elegí este fondo porque aborda un asset class puntual que nosotros por el momento no estamos recomendando, pero le da una vuelta de tuerca que me parece que lo vuelve muy interesante, y paso a explicar. Nosotros por el momento concentramos nuestras recomendaciones de fixed income norteamericano en deuda investment grade, que de hecho en los últimos meses ha tenido un rendimiento más que interesante, y tenemos consultas constantes y saben que tenemos nuestra lista de ONs seleccionadas que nos pueden pedir en cualquier momento, con múltiples opciones, sobre todo en las entre duration 3 y 10, que es donde generalmente se concentran los pedidos, pero le esquivamos todavía al sector high yield. ¿Por qué? Porque todavía tememos que si tenemos un hard landing o una recesión fuerte, la deuda high yield siempre tiende a sufrir en esos escenarios. Entonces, ¿qué es lo que hace este fondo? Este fondo invierte en deudas high yield, generalmente de corto plazo, la duración promedio del portafolio que tienen es 3-4 años, pero invierte en bonos que están asegurados con algún tipo de colateral, lo cual los pone en la estructura de capital por encima, obviamente, de cualquier tipo de deuda que esté unsecured o esté hecha a sola firma, por ponerlo de alguna manera. Esto realmente es una vuelta de tuerca que nos pareció muy interesante. Fíjense que viene de varios años con muy buen rendimiento del fondo. El año pasado tuvo una caída del 9%, lo cual para un fondo que invierte explícitamente en deudas high yield, diría que es un muy buen retorno. Piensen que un ETF agregado al mercado de capital norteamericano cayó 12% más o menos. Por lo tanto, para un fondo especializado en high yield, esto está muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué implica esta diferencia? Bueno, históricamente, los bonos que están asegurados con colateral, cuando se defaultean, la tasa de recovery es en promedio 61,5% contra 47,4% de un bono senior que no esté garantizado con colateral, o 27,9% de un bono junior sin ningún tipo de garantía. Es significativo este dato, realmente. Obviamente no es que por tener colateral uno va a recuperar 100% del bono, pero este salto en el recovery rate, a lo largo de los años, en un portafolio diversificado, generalmente hace mucha diferencia. Lo ideal sería que ningún bono defaultee, pero cuando uno invierte en una canasta amplia de bonos high yield, es un poco complejo esperar ese escenario. Y un caso clásico, porque por ahí me preguntan, bueno, ¿qué es un bono con garantía? ¿De qué estamos hablando? Bueno, un caso clásico fue, durante la pandemia, American Airlines necesitaba emitir deuda. Imagínense que no era un momento muy propicio para que una aerolínea que no podía volar y estaba teniendo que anotar su costo fijo prácticamente como pérdida salga a emitir deuda. El mercado le hubiera pedido una tasa que la empresa no estaba en condiciones de convalidar. Por lo tanto, ¿qué hizo? Emitió un bono cortito de 2025, igualmente con un cupón del 11,75%, pero que estaba garantizado con las rutas de la compañía y las puertas y su infraestructura en los aeropuertos. Esto le permitió a la empresa emitir, el bono se sigue pagando normalmente, y este tipo de instrumentos son los que este fondo busca para invertir y generar una diferencia con un fondo de deuda más tradicional. Realmente nos parece un concepto bastante interesante. Además, el fondo tiene casi 1.400 millones de dólares, la clase offshore, por lo tanto es un fondo bastante grande, y viene creciendo la emisión de bonos secure dentro del segmento high yield, por lo tanto llevemos perspectiva de que en las próximas décadas esto se consolide, y quizás hoy no hay tantos de estos fondos que se dediquen a esto, quizás en el futuro cada gestora tenga un fondo que se dedique a hacer esta estrategia similar.